La zozobra por mi existencia no dejó lugar, pues, al remordimiento. En cambio, mi abuela, que debía ser invulnerable por lo mucho que había visto y sobrellevado en el curso de su dilatada vida, se doblegó y aflojó su resistencia. Era muy vieja ya, viejísima. La sombra de mi hermano, de su nieto mayor, acosaba sus noches. A veces me apretaba contra su pecho convulsa, ojeando alrededor. Ha sido por ti, me dijo en una ocasión, y noté que en pocas semanas había desmejorado increíblemente, y daba muestras de una decrepitud que nunca pensé que alcanzaría. Por ti, Vicino, me he condenado por ti. Aunque carecía de fe, la anciana abrigaba una devoción supersticiosa por la capilla de San Silvestre, edificada en el monte Sorate, tan antigua que el contemporáneo monasterio se retiró un tío del emperador Carlomagno. De niño mi abuela me había conducido hasta esa cumbre, como su madre la había llevado a ella. Aquel viaje significaba para nosotros algo así como una iniciación sin palabras. Se me ocurrió, para distraer sus terrores, proponerle una peregrinación al pequeño oratorio y que nos alojáramos unos días en el convento. Fuimos allá, en dos sillas de manos, fijas sobre cabalgaduras, porque me cansaba la ascensión a caballo. Nos acompañaban Messer Pandolfo y varios servidores. Silvestre se llamaba el papa del undécimo siglo que según la leyenda vendió su alma al diablo para obtener el trono de San Pedro, y el monte donde se elevaba la capilla de San Silvestre, patrono del pontífice hechicero, había estado consagrada antes a Apolo, numen tutelar del arte adivinatoria. Esas dos influencias misteriosas, coincidentes en el paisaje de hondos precipicios que cantaron los poetas imperiales, removían en mi espíritu perturbadoras premoniciones e inflamaban mi ingénita pasión por lo secreto y lo fantástico. Mi abuela esperaba hallar en el monte la paz que reclamaban sus atormentados desvelos. Yo buscaba en él, instintivamente, ignorándolo todavía, quizás presintiéndolo, con inquietud confusa, algo más singular, lo que los antiguos buscaban temblando en el Eusis, el sendero invisible que guiaría mis pasos hacia la zona oscura y riesgosa, hacia la cual tendía, sediento, lo más escondido y mío de mi alma, compleja, la cual empezaba a columbrar la existencia del camino tentador que avanza, zigzagueando, rumbo a las mágicas nieblas cuya penetración Dios prohíbe. Y de ambos, por lo menos yo encontré en el monte Apolo un atisbo de lo que buscaba y que tanta influencia ejerció. Segundo día salí del monte a caballo, fatigado de la reclusión monástica y obsesionado por mi abuela, que no cesaba de recordar la muerte de Girolamo y de buscar atenuantes a la inercia con que la había permitido. Si mi abuela, como era patente, lo había hecho para salvar a su nieto dilecto, disminuido por la inferioridad de sus condiciones, y para ayudarlo a enfrentar una existencia que de otra suerte hubiera sido imposible, y acaso también y se volvió contra Diana Orsini para asegurar la dignidad señoril de sus últimos años, amenazada por la soberbia de Girolamo. Lo hecho estaba, y era inútil pretender justificarlo, ni menos enmendarlo. Ahora había que seguir adelante y encarar la vida nueva que brotaba de ese crimen. Claro que nuestras posiciones eran distintas, porque la vida se extendía delante de mí, mientras que la suya estaba cumplida ya. De cualquier modo, su explicable actitud, sus quejas, su perplejidad, su miedo, que en breve espacio le cambiaron física y espiritualmente, no condecían con el júbilo cruel que me invadió cuando, pasados los primeros momentos de desconcierto y pavor por lo realizado, abarqué las vastas perspectivas que se abrían a mis ojos como consecuencia de nuestro acto, y aun reverenciando a mi abuela y agradeciéndole silenciosamente lo que le debía su decisión, que para la moral más indulgente puede resultar monstruosa, me embarazaba su presencia y sentía la necesidad de gozar a solas sin que nada empañara su brillo de mi flamante situación y sus insólitas proyecciones. Salí, pues, escapé a caballo por unas horas a beber el viento. Flotaba todavía en el cielo la luna llena. Tomé la carretera de Roma, la vía Flaminia, y cuando había pasado la roca del duque Valentino, avisté en un costado de la ruta una sombra que se movía entre los cipreses. Era un mulo que masticaba las hierbas. Más allá, sentada en una piedra, estaba un hombre. Se puso de pie antes de que yo llegara y plantándose en mitad del camino, temí que se tratara de un salteador, pero cuando distinguí su apariencia tranquilizadora, frené el animal. Párate, me gritó, aunque no sé si eres humano o demonio, y socorre a este desgraciado. Tan asombrosas
digo extravagante, pero su traza no era la de un pordiosero. Frisaba los 30 años y su ropa mostraba su condición de intelectual, tal vez de pedagogo. Frené la cabalgadura y se me acercó, tomándola de la brida. No había nadie más en el paraje y únicamente se percibía el croar de las ranas que se zambullían en las charcas ocultas, pero no experimenté ninguna alarma. Dime tu nombre, rogó, y concédeme unos minutos. Pierfrancesco Orsini, hijo del duque de Bomarzo, declaré, y noté que retrocedí un tanto para mirarme mejor. Sus ojos, que fulguraron en la claridad de la luna, buscaban la silueta de mi joroba. He sabido de ti, prosiguió, por mi amigo Piero Valeriano, preceptor de los príncipes de Medici, quien te aprecia. Yo soy Ángel Mazzoli, llamado Palingenio. Por el luco calculé que era florentino. También yo le había oído mencionar a mi maestro Valeriano, al humanista que trabajaba a las órdenes de la casa de Ferrara, y esa designación de Palingenio me había inquietado desde el primer instante, porque la vinculé con el misterio de mi horóscopo, ya que la palingenesia, practicada por físicos audaces, aseguraba la posibilidad de renacimiento de la vida, de la vuelta reiterada a la vida desde las profundidades de la muerte. Recordé que Ángel Manzoli preparaba un libro, un poema filosófico, y recordé su título armonioso, Zodiacus Vitae. Se lo dije y observé que, halagado por su fama, aflojaba la tensión que le crispaba los músculos y le encendía los ojos. Descendí del caballo y me senté a su lado, en la ancha piedra. Le declaré, para darle tiempo de serenarse, pues era evidente su turbación, que venía del monasterio de San Silvestre y había salido a disfrutar de la hermosura de la noche. Como tú vengo de allí, me interrumpió, de la ermita de un hombre santo. Hizo una pausa, poblada del rumor de los batracios y del murmullo de la campiña romana, y añadió, serás pariente próximo del cardenal Franchiotto Orsini. Es mi abuelo. Entonces, a ti más que a ninguno debo referir lo que me acaba de suceder. Y me contó una historia fabulosa que consignó después en su zodíaco y que pesó sobre mi existencia toda, pues a ella le debí el conocer a Silvio de Narni. Palingenio había partido del monte Sorate 2 horas antes que yo. En la sacra soledad de las peñas consagradas a Apolo había dedicado la tarde a la meditación, junto al ermitaño Anacoreta, realizando, analizando la vanidad de las cosas humanas y afirmándose en su creencia de lo precario y nimio de nuestra vida. Al caer la noche resolvió regresar a Roma y en la carretera, en el mismo sitio donde conversábamos, le aconteció la más extraña aventura que pudo soñar. 3 hombres se llegaron a él, llamándolo por su apellido, y le preguntaron de dónde procedía. Le respondió de buen talante, y uno de ellos lo increpó cuando mencionó al hombre santo de la montaña. ¡Ah, tonto! ¿Por ventura imaginas que hay alguien sabio en la tierra? Los únicos sabios son los seres de la altura, y no obstante que hemos adoptado la pobre forma de hombres, nosotros pertenecemos a ese orden superior. Yo soy Saracil, y estos son Satayel y Hana. Nuestro imperio se halla cerca de la luna, donde reside la multitud de seres intermedios que ejercen dominio sobre la tierra y el mar. El filósofo demudado se atrevió a inquirir qué iban a hacer a Roma, y el mismo demonio le contestó que uno de sus hermanos, Amón, había sido encarcelado por las artes mágicas de un muchacho de la aldea de Narni, paje del cardenal Orsini, porque los hombres, a causa de su esencia inmortal, eran capaces de reducir a cautiverio los espíritus, y el propio Saracil había sido encerrado por un alemán en una redoma de duro vidrio, hasta que un monje le devolvió la libertad. Ahora nos proponemos rescatar a nuestro compañero Amón, y aguardamos las noticias que nos traerá el emisario que mandamos a Roma. Una brisa leve sopló en ese instante, y otro demonio más, el cuarto, se manifestó y fue acogido por sus hermanos alegremente. Enteráronse por él que el Papa reanudaba su alianza con los españoles y se aprestaba a arrancar de cuajo la herejía luterana, y eso colmó el alboroto diabólico, porque entonces la sangre fluiría en espesos ríos, y de su corriente roja los espíritus lunares sacarían miles y miles de almas que precipitarían al infierno. Dicho esto, esfumáronse los 4 apariciones, y Palingenio quedó solo en el plateado camino, medio desvanecido de terror, hasta que, al cabo de infinito tiempo, escuchó el redoble de los cascos de mi cabalgadura. Cuanto yo había aprendido desde mi infancia entre los herederos de los etruscos y los librescos cortesanos de los Medici acerca de los engendros de Lucifer, que sin cesar nos rodean y persiguen, acudió a mi mente. Los demonios preocupaban a grandes y pequeños. Lutero, el anticristo, aseguró que se esconden dentro de los monos y los papagayos.
Los estudiosos consiguieron penetrar el secreto de sus nombres: Asmodeo, Behemoth, Leviatán, Onocentauro, Caco Demonio, y pocos años más tarde, el ilustre Jean Vier, médico del duque de Cleves, enseñó que su monarquía comprende 72 príncipes y 1111 legiones. La gente firmaba pactos con el diablo, acudía al sabbat. Los escritores convivieron con demonios familiares, como el gallo rojo de Cardano, como los perros negros de Bragadini, como el de el economista Baudin. Pero por eso se multiplicaron los exorcismos y las Gualberto. El aire estaba preñado de demonios. Para las narices sutiles, a todo olor del aroma delicioso de la carroña puerca, se mezclaba un rastro de azufre. Y en el lugar donde Palingenio me hablaba, en la carretera de Roma, a cuyos lados se erigían en el y donde se perfilaba, presidiendo el paisaje, la peña su amenazadora, desazonante presencia, que brotaba del croar de las ranas, de los chapuzones de los sapos, del aleteo de los murciélagos, bestias sabáticas, de la lívida linterna lunar que disfrazaba y hechizaba las cosas, y de la narración de Palingenio, testigo de atroces maravillas. Para colmo, me enteraba ahora de que alguien estrechamente conectado con nosotros, con nuestro cotidiano trajín, un paje de mi abuelo, se había atrevido a invadir ese mundo vedado, y yo, en vez de rechazar con horror tales espantos y de santiguarme y escapar hacia el refugio del monasterio de San Silvestre, adivinaba bruscamente que mi existencia se iba iluminando con una nueva luz, y que estos prodigios se relacionaban en cierto modo con mi horóscopo y eran, en consecuencia, inseparables del fundamento de mi vida. Debes encontrar al paje de Narni, señor Orsini, me dijo el poeta, y desenmascararlo ante Cardenal. Se lo prometí, aunque no pensaba hacerlo, sino aprovechar la peregrina revelación. De vuelta al convento callé lo que sabía, no le comuniqué a nadie, ni siquiera a mi abuela, cuando regresamos a Bomarzo. No recordaba cuál podía ser, dentro de la pero era fácil averiguarlo. Supe pronto que se llamaba Silvio, que estaba en el palacio romano de mi abuelo, cerca de la iglesia de San Giacomo del Incurabili, y que debía llegar a de Franchiotto Orsini. Mi jerarquía de heredero del ducado y la blandura senil del cardenal me habían infundido una audacia desconocida, de modo que no vacilé en pedirle directamente que me permitiera agregar a Silvio de Narni a mi casa, pues con la pérdida de Beppo, de Abul y de Ignacio de Zúñiga me había quedado sin pajes para mi inmediata atención. Mi abuelo, que no tenía muy presente al mozo, confundido dentro del centenar de personas que lo rodeaban y que comprendía desde maestresalas hasta capellanes, fámulos, monteros, espadachines y muchos parásitos, me lo concedió enseguida. Narni es una población vecina de Bomarzo. Fui allí la mañana siguiente, con el pretexto de ver en el Duomo las estatuas de San Giovanale y de San Antonio Abad, por el Vecchietta, y, valiéndome de artimañas de espía, averigüé que Silvio, que sólo contaba 2 o 3 años más que yo, era reputado entre los adolescentes que se reunían a charlar alrededor de la fontana por la rareza de su carácter, y que se le atribuían ciertos misterios inexplicables y poderes, por lo cual la buena gente había respirado de alivio cuando el cardenal Orsini lo añadió a sus domésticos y se lo llevó a Roma. Inquieto, me consagré a guardar su regreso a Bomarzo, como si de ello dependiera mi vida. Varias veces a lo largo de la jornada salía a las terrazas donde trabajaban los obreros y miraba hacia el camino a la espera de mi nuevo servidor. Por fin apareció, cabalgando una mula perezosa, y el mayordomo del cardenal, aleccionado por mí, lo informó de su cambio de destino, que aceptó sin comentarios.